económica por la situación del país de aquellos entonces. Entonces, por aquel endeudamiento, la ley de vagos y maleantes metió a la cárcel a muchísimos jóvenes que, bueno, o sea, vas para adentro y ya, y el proceso no te lo permite que vayas a salir libre. Porque mientras que tengas una cantidad de gente encarcelada, ¿verdad? No, entonces, en este caso, lo que habíamos dicho de los jóvenes que, de una manera u otra, que el joven que puede ser que al convertirse en una amenaza política y social para el capitalismo, pues cuando es revolucionario. Pero en aquellos entonces, nada, o sea, los muchachos estábamos alienados por lo que te vendía la televisión, aquella basura que te vendían los medios de comunicación, todas las tardes que te veías algunas programaciones que no dejaban nada para el cerebro, no te dejaban nada para ser crítico. Y entonces tú estabas alienado y ni siquiera existían los talleres que puedo decir hoy día que hay dentro de la sociedad venezolana actual. Y sí, y hoy día me di cuenta de que, bueno, que alienado andaba uno. Y hoy día tú ves cómo el Estado toma en cuenta los liceos, toma en cuenta talleres, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Y hoy día la comparación es grande, y lo digo porque yo lo viví. Yo lo viví cuando fui adolescente. Lo único que existió, que yo puedo aplaudir, que existió fue el INSES, más nada. Pero estaba dirigido a una población de un estrato social bajo, porque el hijo del papi y mami no entraba al INSEE a estudiar, no, para nada, no, el hijo de la gente de un bajo estrato social, pero había una política pública que de una manera estaba dirigida a un estrato social y mantener a aquella gente, exacto, que te iban a servir. En este caso es una política que está dirigida para las mayorías, que era la mayoría del país, estaba en situación de pobreza. Muy distinto que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que es al contrario, es a las minorías, ¿no? Que de alguna forma hay políticas o hay un trato institucional hacia las personas que son hispanas o son negras, que los tratan como ciudadanos de segunda o de tercera simplemente porque no son gringos. Y de alguna forma es muy parecido a lo que pasa aquí, pero a la inversa, porque allá se lo hacen a las minorías, aquí se lo hacen a las mayorías de las masas, pues. De políticas públicas que, o sea, tienen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. La Misión Vivienda es un ejemplo de eso. Si uno va a Ciudad Tiuna, hay organizaciones donde viven los funcionarios públicos y hay otras donde viven los que vienen de los refugios y no son mezclados. O sea, no es que tú eres funcionario público y vas a tener de vecino a un refugiado, sino que, bueno, los refugiados con los refugiados y los funcionarios públicos con los funcionarios públicos. Ha hecho mucho daño ese imaginario de clase media. Bueno, en la Revolución Bolivariana, en el periodo de la Revolución Bolivariana, es interesante porque la política pública de juventudes ha sido, en una primera etapa, no se plantea la necesidad de formular política de juventudes. ¿Por qué? Porque recuerden cuando llega el presidente Chávez, y hay, digamos, todo un desmantelamiento del estado de bienestar y una cantidad de instituciones que estaban dedicadas al bienestar social y con un índice de pobreza muy alto, de 80% prácticamente de la población. La propuesta de Chávez fue la de recuperar esa noción del estado de bienestar de alguna manera. Porque Chávez cuando llegó no hablaba en ningún momento de revolución ni de socialismo. Chávez estaba planteando una propuesta nacionalista al principio, o sea, de recuperar el Estado-nación que se había ya desmantelado con toda la propuesta neoliberal en el periodo de Carlos Andrés Pérez y de Caldera, con la agenda Venezuela de Caldera. Se comenzó como a desmantelar e incluso a privatizar una serie de servicios públicos, como por ejemplo la electricidad, CanTV, o sea, todos esos fueron servicios privatizados que cuando llega Chávez comienza a darse como un proceso de desmantelar de nuevo todo eso y comenzar a recuperar el rol del Estado, el rol social del Estado. El planteamiento en el primer plan de la nación, que es el de los equilibrios, el plan de los equilibrios, fíjense que el planteamiento allí es tratar de equilibrar precisamente lo económico, lo social, con lo político, lo internacional y eran 5 equilibrios.
lo territorial y lo territorial. O sea, se estaba haciendo un planteamiento como de equilibrar y no darle peso exclusivamente a lo económico. Ese primer plan no se habla de socialismo, sino de desarrollo endógeno. O sea, hay una diferencia. Y no se plantean políticas de juventudes, porque lo que se está tratando es como de cubrir necesidades de una población en general. De hecho, cuando se crean las misiones después del golpe de Estado, que comienza a plantearse la creación de las misiones, que surge la idea de las misiones no tienen una focalización hacia la población juvenil, sino que tú creas una misión sucre, por ejemplo, primero una misión barrio adentro, que es el tema de la salud, que no llegaba al territorio de los barrios que estaban segregados y que nadie tocaba, ni iba, ni asistía, ni nada. Luego tenía la misión Robinson, importantísima para el tema del alfabetismo, de alfabetizar a la población. La misión Rivas, la misión Sucre, o sea, se estaba pensando en las distintas escalas educativas como misiones para incorporar a una población toda, es decir, ahí se metía desde la viejita que no sabía leer y escribir, ¿verdad? No sé si ustedes vieron toda, bueno, porque además se hizo toda una propaganda, tampoco es que la de Yo Sí Puedo con el método cubano, entonces también en el barrio adentro, el tema de los médicos cubanos, o sea, toda esa alianza que se hizo con Cuba, pero que fue después del 2002, no fue antes que se había pensado así. De hecho, antes se tenía todo un modelo muy estilo, casi Carlos Andrés primer periodo, o sea, con aprovechamiento de los recursos petroleros para, que de hecho creo que fue lo que se hizo en estos 18 años, tratar como de invertir socialmente, pero no se logró, digamos, todo un planteamiento más revolucionario, porque bueno, cuando hubo lo de la reforma, eso también se frenó, ¿no? Pero digamos que no era una propuesta hasta el año 2006, que Chávez gana de nuevo las elecciones y que él propone, ahí es cuando dice directamente socialismo y habla del primer plan socialista. Pero si tú haces un análisis de todo eso, ¿dónde está la política de juventud? No la tenían como prioridad hasta el año 2011, que el primer ministerio de la revolución se crea en el año 2011 de la juventud, que fue liderado por Maripili Hernández. Entonces, fíjense ustedes, se da todos estos años, desde el año 99 al 2011, no se había creado sino el Instituto Nacional de Juventud, un instituto, para que desarrollara sobre todo muy al estilo cuarto republicano, políticas de recreación, de incorporación del joven al espacio público, pero no una política pública pensada desde, con y desde la juventud, eso no estaba planteado. Por eso es que acá nosotros decimos que una cosa interesante aquí, en la Revolución Bolivariana, es que hay distintos momentos y figuras donde tú puedes identificar políticas públicas, algunas para, otras por, otras desde y otras con. O sea, como que se da todo al mismo tiempo, pero con distintas figuras y de manera fragmentada, no con una idea de alcance nacional. ¿Qué ocurre? Que personajes que ahorita para muchas personas les parece terribles, como el Gordo Barreto, ¿verdad? Terrible, pero resulta que Barreto fue uno de los que más trabajó con jóvenes y desde los jóvenes. Pese a todas las críticas que se les puede hacer, el que incursionó con esa lógica de hacer política pública con juventudes y desde las juventudes que ellos mismos crearan sus proyectos, como por ejemplo Tribunal Fuerte y Ávila TV, que fue completamente gestionado y gerenciado por jóvenes. Entonces, por jóvenes, pero que además fueron con todo su diseño de cómo iba a ser el proyecto, la idea, o sea, tuvieron toda la libertad de hacerlo. Entonces, es un ejemplo, pese a que no es el personaje que a mucha gente, no, qué horror este personaje, lo que quiera. Pero fíjate que tuvo esa iniciativa como una de las pioneras en lo que es hacer política pública con y desde. O sea, eso hay que reconocerlo, con y desde la juventud. Eso hay que reconocerlo porque es así, pues. Que después esos proyectos se fueron corporativizando y fueron apropiados, y entonces entró el Frente Miranda del Pacífico, empezaron las luchas del poder que hay a lo interno, desde el punto de vista político-partidista y de intereses, es otra cosa. Pero digamos que ha habido iniciativas muy interesantes de apoyo además a movimientos sociales, que el compañero Marco nos estaba planteando ahorita, lo de la experiencia agroecológica de aquí de Parque Central, que luego fue borrado a la gente que participó inicialmente, porque es una gente que no está corporativizada en el partido, sino que son de izquierda, pero
como Mick Jagger, ahí hacen lo que le da la gana, no quieren, no se pliegan, no son disciplinados y no siguen la militancia política. Con otras causas como a ellos les parece y sin plegarse a una militancia política. Entonces, eso ya te está como coartando la cosa. Entonces, ahí podemos ver, por eso decíamos que existe una gran cantidad de experiencias que se pueden comentar, muchas de las cuales han estado asociadas a determinados ámbitos de gestión, coyuntura, conflictos y figuras que han desarrollado diferentes tipos de política en grados y combinaciones diferentes a las del periodo de la democracia representativa. Es decir, por, con y desde. O sea, ha sido como un mezclo de ahí, como una ensalada, todo eso a veces se ha mezclado, incluso en ciertas experiencias e iniciativas. De hecho, ustedes pueden ver también personas con muchas jóvenes, con mucha capacidad de liderazgo, asumiendo también experiencias muy interesantes y que les dan mucha cancha porque tienen bastante liderazgo y logran hacer cosas buenas y además muy participativas, ¿no? O sea que también no es fácil que en este caso, como ocurría en la democracia representativa, yo decía, no, aquí la política es así y tiene estas características, era como más coherente con incluso la ley de vagos y maleantes. Tú veías que la cosa era así. Esta es amenaza política, lo trato de esta manera. O le doy un poquito de la chupetica con algo de educación y tal, o si no, palo contigo. Así de claro. Era así, ni A o B. Aquí se da como una mezcla de cosas que es la revolución bolivariana. Yo creo que es esa mezcla de cosas extrañas que ocurren a veces en lo que es el periodo de la democracia participativa. Que de paso también se dan cosas muy de la democracia representativa y muy autoritarias también. Y muy adultocéntricas. O sea, aquí esa ensalada tiene unas mezclas allí de todo, ¿no? Anterior, un comentario era ese, que ya lo habíamos hecho, que es inédito ver en cualquier país del mundo, yo creo que no existen tal cantidad de jóvenes asumiendo cargos de poder, de altos cargos, viceministros, directores generales. Richard, que nosotros éramos de la generación boba de los 80, nosotros no nos daban pero ni de asistontos del asistonto, ¿no? Y no te daban, pero... Ajá. Pero acá, eso no significa tampoco lo que habíamos dicho, que no haya también un control adultocéntrico, pero con otro estilo en estos jóvenes que tienen estos altos cargos de poder, tanto del gobierno como de la oposición. O sea, hay que ver, porque, o sea... Pero hay pocos jóvenes, pero yo lo que creo que como ha ocurrido con otras cosas que se mimetizan de la izquierda, también se ha incorporado la figura de joven, ahora lo que tú decías ahorita que comentaba, el chamo que es el luchador por la libertad, que es el héroe, lo están colocando con ese imaginario, pues. Entonces, es marketing. El joven es utilizado como para tener una imagen o una referencia de que sí, se le está prestando atención a la juventud, pero muchas veces por detrás de él, o sea, está el decisor que dice, bueno, esto sí está bien, esto está mal, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer, tanto así que, por ejemplo, un joven no